Esta mañana contemplamos la obediencia de Jesucristo en nuestra participación en esta dimensión fundamental de su existencia, de su identidad y de su misión salvífica, su misión salvadora. Quisiera comenzar por hacer algunas aclaraciones de lo que es y de lo que no es la obediencia evangélica. Igual que hablamos de la pobreza no como una realidad sociológica, sino la pobreza evangélica, que tiene unas características muy determinadas, de la misma manera contemplamos ahora la obediencia de Jesucristo, que es una obediencia evangélica, no es una obediencia pagana, no es una obediencia militar, es una obediencia teológica. De tal manera que para entender este misterio de la obediencia del siervo de Yahvé, para entender la obediencia del Hijo de Dios hecho carne, en continua contemplación y referencia al Padre para la salvación del mundo, para la misión que se le ha confiado, hay tres palabras que son inseparables en nuestro vocabulario teológico, en nuestro vocabulario espiritual, que son la libertad, la obediencia y el amor. De tal manera están unidas esas tres dimensiones de la vida que son mutuamente explicables, una explica a las otras dos y viceversa, y que en la medida en que se separan dejan de existir como cualidades cristianas. Es decir, quien no obedece ni es libre ni ama, quien no ama ni es libre ni obedece, etc. Lo que uno tiene de una cosa, la tiene de otra. Lo que tengo de obediencia, la tengo de amor. Lo que tengo de obediencia es lo que tengo de libertad. Solo quien es evangélicamente libre es capaz de obediencia y no hay expresión más grande de amor que el que obedece. Esto es tan así que con toda naturalidad o con toda sobrenaturalidad los evangelios hablan indistintamente del amor y de la obediencia de Cristo como causa de nuestra redención. Por ejemplo, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O puede decirse que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La cruz es la suprema expresión del amor, es la suprema expresión de la obediencia y es la suprema expresión de la libertad. Nadie me quita la vida, dice, el Hijo del Hombre la entrega libremente, que es como decir la entrega por amor o la entrega en obediencia. Es lo mismo. Todo lo que hayamos vivido de obediencia, que no tenía en su fundamento el amor a Jesucristo, habrá sido obediencia pagana. Habremos hecho lo que nos han dicho que teníamos que hacer, pero no hemos obedecido evangélicamente. Y de esto hay que tener muchísimo cuidado. Si ustedes se fijan, el comienzo de todas nuestras desgracias están en el primer hombre y en la primera mujer con un acto de desobediencia. Un hombre y una mujer que dudan del amor de Dios. La serpiente consigue convencerles de que Dios no les ama. El mundo hace eso continuamente con nosotros. Dios no te ama, te pone unas reglas insoportables porque no quiere que seas feliz. Eso es lo que le convence la serpiente al primer hombre y a la primera mujer. Dios no te ama, no quiere que seas libre, te ha engañado, no quiere que seas feliz. Desobedece y serás feliz, porque es el fundamento de nuestra desobediencia el deseo de querer ser felices, de autoafirmarnos, de hacer lo que nos dé la gana, de yo sé mejor que nadie lo que a mí es bueno para mí o me hace feliz, etc. La obra de la redención, ¿cómo comienza? Con el acto radical de obediencia de Abraham. Esta incomprensible, absurda obediencia que le propone Yahvé. Sube al monte y sacrifícame a tu hijo. Absolutamente incomprensible para el Padre y un poco sorprendente para el Hijo.
tenemos la leña, tenemos todo preparado para el sacrificio, pero ¿dónde está la víctima? Claro, la víctima eres tú. Es con un acto radical de abandono, de confianza, todo lo contrario de Adán y Eva es Abraham, que se fía, que confía en que Dios no va a abusar de mi libertad ni de mi obediencia. Es ahí el comienzo de la historia de la salvación. Y miren, todo acto de obediencia, como es en el caso de Abraham, él puede llamarse el padre de nuestra obediencia o nuestro padre en la fe. Porque al ser llamado, obedeció y salió, estas son palabras de la carta a los Hebreos, Hebreos 11:8, salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba, dice la palabra. Por eso, por la obediencia, Dios está dispuesto, Abraham, a sacrificar su propio hijo Isaac. Él oye al Señor, escucha, cree y obedece. Son los tres momentos de este acto radical de entrega: escuchar, creer y obedecer. Es lo mismo que dirá la Virgen María: dichosa tú que has creído. Oyó, oír, recuerden, creyó al anuncio del ángel, obedeció. Es la estructura siempre de esta obediencia salvífica. San Bernardo dirá que él no pregunta al Señor por qué, no murmura, no se queja, no muestra siquiera un rostro dolorido. Él se fía radicalmente del amor de Dios. Todo el drama de la historia del pueblo de Israel, imposible resumirlo, es este continuo obedecer y desobedecer a Yahvé Dios. Por una parte dirá el pueblo, Éxodo 24:7, todo cuanto dice Yahvé lo cumpliremos y obedeceremos. Y sin embargo los profetas, ¿cuántas veces, por ejemplo Ezequiel 2:5, llaman a Israel como una casa rebelde, incapaz de obedecer a Yahvé y de guardar con fidelidad los preceptos de la alianza? En la plenitud de los tiempos aparece Jesucristo. Su misma encarnación es el fundamento y el acto radical de obediencia al Padre. Tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo, y el Hijo se deja enviar. Y de hecho, la obediencia de Jesucristo es la causa de la salvación del mundo. Lo dirá maravillosamente la carta a los Romanos 5:19. Si como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Cristo, que es el nuevo Adán, todos serán constituidos en justos. El hombre se pierde y se destroza en la desobediencia, pero obedeciendo a Cristo encontrará el camino de la salvación. La desobediencia destruye, desintegra, arruina la vida de las gentes y de los pueblos. La obediencia es lo que reconstruye el pueblo. Él se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Entonces, repito, el fundamento para nosotros de por qué es tan importante es porque la obediencia de Jesucristo es la causa de la salvación del mundo. Qué maravilla es poder releer el final del capítulo 52 de Isaías y todo el 53, que lo recomiendo vivamente leer o releer, donde aparece Jesús como el siervo de Yahvé, obediente y fiel.
La obediencia de Jesucristo se manifiesta como verdadera alegría, como gozo, como paz, fecundidad de vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que le mantiene a Él unido al Padre. Y Él permanece en su amor, porque Él sabe que siempre es escuchado y siempre es asistido. Pero la obediencia de Jesús a veces es muy, muy dolorosa. Es literalmente crucificante, es obediencia hasta la cruz. Concretamente, al final de la vida va a aceptar la cruz precisamente como un mandato del Padre. Beber el cáliz es un acto de obediencia, pero el cáliz que mi Padre me da no lo voy a beber, si para esto he venido, para esta hora. Es un mandato del Padre. De Cristo se podrá decir siempre que porque siempre amó, siempre obedeció. Hoy, hablando en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, les decía que tenemos de amor a la Eucaristía lo que tenemos de amor al sacerdocio. Es lo mismo decir que tenemos de amor a Jesucristo lo que tenemos de obediencia. Es decir, que la obediencia en mi vida, que siempre obediencia a Jesucristo, que siempre es obediencia al Padre, que siempre es obediencia al Espíritu Santo, se me manifiesta por la mediación de la Iglesia. La persona que es madura en la fe, el adulto en la vida espiritual, espontáneamente reconoce en las colaboraciones que ha elegido Jesucristo en la Iglesia la manifestación del querer de Dios. El que tiene que estar continuamente con racionamientos y refunfuñando y demás, evidentemente es una persona todavía muy inmadura. Nos cuesta obedecer porque nos cuesta amar. No sabemos obedecer porque no sabemos amar. Y en el fondo, porque solo los santos son de verdad hombres y mujeres libres. Nosotros preferimos mucho más ser esclavos de nuestros caprichos, de nuestras pasiones, de nuestros gustos, de la moda, de lo que hace la mayoría, que tiene un peso tan grande, lamentablemente, sobre nosotros en los colectivos a los que pertenecemos. Por eso, ¿qué es la obediencia de Jesucristo? En primer lugar, es la suprema expresión del amor de Cristo al Padre. ¿Por qué obedece Jesucristo? Por amor al Padre. Te obedezco porque te amo. Es decir, Jesucristo, incluso en su psicología humana, tiene necesidad de expresarle al Padre cuánto le ama. Y la expresión suprema es obedecerle amándole. Dirá él: conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Yo quiero que todo el mundo sepa que amo al Padre, y el mundo sabrá que amo al Padre por cómo le obedezco. Juan 14:31. Es la suprema expresión de su amor al Padre, es la suprema expresión de Cristo a nosotros. En la cruz, en la obediencia de Cristo en la cruz, se da el amor más grande que nos tiene Jesucristo. Por eso nos tiene que repugnar todo acto de desobediencia, porque en el fondo es un rechazo del amor de Jesús, de que no me fío de Él. Por eso insisto, en Jesucristo, obediencia y amor se identifican, son inseparables. Él pudo evitar morir en la cruz, pero por amor aceptó sin resistencia, sin queja, que le despojaran de todo, hasta de la vida. Lo único que motivó su obediencia era el amor infinito que su corazón tenía al Padre. Por eso nuestra obediencia solo es obediencia evangélica en la medida en que es una participación en la obediencia de Jesucristo. ¿Cómo me va a resultar difícil obedecer a la persona de la que estoy enamorado?
Por eso cuando se enfría el corazón cuesta mucho la obediencia. Por eso recuerden que muchas veces les he dicho, no confundan los síntomas con las causas. Que a una hermana le cueste mucho la obediencia no es solo por su carácter o por su manera de ser o por lo que le pasó cuando era pequeñita o porque su papá y todas esas cosas que decimos que son genialidades y la mitad de las veces son absurdas. Le cuesta obedecer porque le cuesta amar. Su amor es muy imperfecto y su obediencia también. Uno de los signos de la madurez de una persona es la capacidad creciente que va adquiriendo de obedecer espontáneamente a cualquiera, que no sea una cosa que me repugne, sino que me atrae. ¿Cómo no me va a atraer con placer a la persona a la que amo? ¿Qué clase de ser humano soy? Lo que pasa es que, como decía en la homilía, hablando del sacerdocio y hablando de la Eucaristía, se nos impone de tal manera la humanidad material de la persona que nos manda, que todo eso nos parece música celestial, lo de Jesucristo y lo que no se ve, porque está pesada, que además es mucho más bruta que yo y tiene muchos menos estudios que yo, y qué sabrá esta, que no ha salido de su rancho, y yo mira tú todos los estudios que tengo, porque pienso como un pagano. Aquí no hay más historias. Esta es la persona que ha elegido Jesucristo y ya está. Como ha elegido la especie del pan en la Eucaristía, ha escogido la especie de esta mujer consagrada en la Iglesia que ha recibido esta misión y ya está. Pero es como el que dice, no, yo es que a mí me encanta lo de la Eucaristía, pero yo no puedo comulgar porque como no me gusta el sabor del pan, o sea, si yo rechazo el signo, ¿cómo voy a entrar en contacto con el significado? El pan de la Eucaristía la verdad es que no sabe a nada, ¿no? Pero también sería bastante estúpido que una diga, ay, es que desde que ha llegado la maestra fulanita de tal, es que la obediencia es una gozada. ¿Por qué? Porque te has fijado en el signo y no en el significado. Lo bueno de irse haciendo mayor como yo es que ya hemos pasado por tantos obispos que yo, es que francamente me da completamente igual quién me mande. Yo no le voy a estar mirando el currículum para saber si se merece mi obediencia o no. Que es el que han puesto y ya está, y no hay más que hablar. Y puedo estar en perfecto desacuerdo en todo lo que hace, o en mucho de lo que hace, o en un poco de lo que hace. Pero eso no es ninguna excusa para no ser consciente en la fe de que esta persona es un signo sacramental o cuasi sacramental de Jesucristo, que me está mostrando el camino que lleva hacia el Padre. Al final lo que está ahí es la soberbia. Por eso el fundamento de toda virtud tiene que ser necesariamente la humildad. Me podré inventar las razones que quiera, podré yo tener racionalmente toda la razón del mundo, pero soy un perfecto soberbio porque no soy capaz de reconocer en esta persona la persona de Jesucristo que habla en mi vida. Evidentemente, el que ejerce autoridad tendrá que revisarse y muy mucho de cómo está ejerciendo la autoridad, pero eso es para otra charla, que no es sobre la obediencia, sino sobre la autoridad. Hay una relación inseparable, es decir, que si no se da una cosa, no se va a dar la otra, entre la obediencia, lo acabo de decir, lo repito de una manera más sistemática, entre la obediencia y la humildad. Sin una profunda dosis de humildad, sin una disposición de humildad, porque la persona humilde es la persona que no se fía de sí mismo, que no sabe lo que Dios quiere, que necesita ayuda. Al soberbio no se le puede enseñar nada, ese lo sabe todo. No pierdan el tiempo con un soberbio. Cuando se decida a ser humildes, vienes aquí y te digo lo que Dios quiere. Pero al soberbio no hay manera. Entonces, sin peros, sin resistencias, sin malas caras, sin ese aire de que sabrá esta, que se da mucho. Bueno, pues nada, lo ha dicho ella, habrá que hacerlo, ¿no?
así no es. Uno no se imagina a Jesús con esa actitud. Entonces, esta relación inseparable, y uno debería de preguntarse, ¿qué tal anda de humildad? Porque muchas veces eso y no otra cosa es el fundamento de todos nuestros males y de todas nuestras faltas y pecados. Por eso, el humilde ama la obediencia, la busca, la procura, busca la obediencia, procura la obediencia, porque no se fía de sí mismo, quiere configurarse con Jesucristo que tomó la forma de siervo. Filipenses 2:7. Repito, es la persona que no se fía de sí mismo, que sabe que es un pecador, que le da miedo hacer su propia voluntad. Gálatas 5:17. Que tiene experiencia de lo mal que le ha ido cuando no ha sido humilde, cuando nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y nuestros apegos y nuestros impulsos. Esta actitud de humildad, esta disposición de humildad tiene muchísimo que ver con lo que dice Jesús del hacerse como niños. O sea, mi niño no tiene ni derechos, ni opiniones, ni nada de nada. Lo único que hacen es mandarle todo el día. Pero así es como se va criando. Y si no se fía y si no se deja criar, pues se va a quedar, como decíamos otro día, enanito. Cuando dice San Pablo, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, Romanos 8:26. Por eso la persona humilde busca la obediencia, porque sabe que no sabe lo que le conviene. Es la persona que no quiere apoyarse en sus propias ideas, en sus propias opiniones, sino solo en Dios. Es precisamente que el que busca su vida la perderá. El soberbio es el que pierde la vida porque busca su vida. En cambio, el humilde es como el humilde tiene una muy mala opinión de sí mismo porque conoce sus pecados mejor que nadie, le es muy fácil considerar superiores a los demás, porque yo me doy cuenta lo malo que he sido o lo malo que soy. Por eso necesita esa persona ayuda. Al revés, el soberbio odia la obediencia. El soberbio huye de la obediencia como de la peste, la desprestigia, la reinterpreta, la reduce a mínimos, la hace inoperante, porque el soberbio se fía de sí mismo. Es el que no quiere ser como niño, es el que no quiere realizar la voluntad de Dios sino la suya, es el que busca proteger su vida y es el que la está perdiendo en consecuencia. Es el que cree que la obediencia solo produce frutos malos, frustración, infantilismo, irresponsabilidad, ineficacia. Al revés, ve en ese aguar hasta hacer desaparecer la verdad de la obediencia, la autoafirmación, la madurez. Ahora están de moda decir, es que somos personas adultas. Bueno, se lo dirá usted, ¿no? ¿Usted qué sabe? Diga que somos personas viejas, pero no necesariamente adultas. Mucho peor cuando dicen somos personas maduras. Una persona madura no es desobediente. ¿Quién es el rebelde? El adolescente, el niño caprichoso. Quienes mantienen estas actitudes, dice San Juan de la Cruz, son imperfectísimos. Andan arrimados al gusto y voluntad propia. Y esto tienen por Dios. Y piensan que así agradan a Dios. Dice algo tremendo, dice, hasta las buenas obras que estos hacen, los soberbios, las hacen por su voluntad, de modo que incluso en ellas antes van creciendo en vicios que en virtudes. Hasta lo bueno que hacen en desobediencia les hace crecer en su propia soberbia. De aquí que dos males que se dan continuamente en la Iglesia y de una manera muy particular en la vida religiosa. Por una parte, está la enfermedad de la parálisis
y por otra la enfermedad del Parkinson, que son exactamente lo contrario y tienen en cambio la misma raíz. La cabeza del cuerpo le da una orden a un miembro, a un brazo por ejemplo, pero el brazo no se mueve porque está paralizado, no obedece. Es el que no hace lo que manda la cabeza, que es el que da armonía a los movimientos de todo el cuerpo, que es la Iglesia. Pero también está el Parkinson, el que se mueve mucho, solo que no se lo ha mandado la cabeza. Al final es lo mismo. La cabeza quiere que un miembro se mueva y no se mueve. La cabeza quiere que un miembro no se mueva y se mueve. ¿Qué diferencia hay? Es completamente inútil. Hay personas que son muy activas y dicen, no, es que es muy activa, tiene mucha iniciativa y tal. Muy bien, pues puede que sea una gran santa o puede que sea Parkinson. ¿Pero a ti te han mandado a hacer esto? No. Entonces, ¿qué haces? Bueno, es que se me había ocurrido. ¿Y a ti quién te manda que se te ocurra nada? Hombre, es que también, ¿por qué? Porque estamos continuamente reivindicando nuestra autonomía. Y es gravísimo cómo lo corrigen esto los santos. La desobediencia es un grandísimo testimonio de debilidad. El desobediente es una persona muy débil, muy frágil, incluso psicológicamente. Por eso la obediencia es más fácil para las personas que son fuertes y maduras que para los débiles y los inmaduros. Y esto yo creo que es muy interesante subrayarlo. Un hombre, una persona con una personalidad adulta, obedece sin miedo, no teme verse oprimido por la autoridad, no da mayor importancia a las cosas que suelen ser objeto de mandatos, que muchas veces se pueden hacer de una manera o de 24 maneras diferentes, no le importa. La persona débil es la persona quisquillosa. Pues ¿por qué hay que hacerlo así? Pues porque a mí me parece que habría que hacerlo de no sé qué. ¿Qué más te da? Pero la persona que tiene una personalidad adolescente, inmadura, frágil, variable, huye de la obediencia, teme que la autoridad le oprima, procura afirmar su yo, no con ella, sino contra la obediencia. Y es la persona que da importancia grandísima a cosas pequeñas sobre las que puede haber opiniones variables. Por eso, esto va a explicar muchísimo que muchísimas comunidades religiosas, personalidades débiles, traen muchos males a la comunidad y van a tener siempre muchos problemas con la obediencia, porque se sienten amenazados en su inseguridad. Siempre recuérdenlo, el desobediente es una persona muy débil, inmadura, insegura. ¿Qué gran cualidad hemos dicho que hace falta? La humildad. Pero junto a ella hay muchas otras cualidades y virtudes que son de extrema importancia. Hay una relación, igual que con la humildad, estrechísimamente con la fe. ¿Recuerdan cuando dije que hay personas que no es que tengan problemas de castidad o de pobreza, que lo que tienen es problemas de fe? Que no son capaces de reconocer a Jesucristo y alguien tiene que llenar el vacío de este corazón. Y por eso iré mendigando afectos y cariñitos por donde quiera que los encuentre. ¿Pero por qué? Porque me falta la fe para reconocer a la persona de Jesucristo. De la misma manera, hay una relación estrechísima entre la fe y la obediencia. Si no soy capaz de reconocer a Jesucristo en el signo sacramental en el que se me revela la voluntad de Dios, la obediencia, hermanas, no es ni fácil ni difícil, es imposible. Pero tu problema no es de obediencia, es de tu poquita fe. Y esto es muy grave, hermanas. Y hay que trabajar muchísimo en ello y fomentarlo continuamente. Por eso escuchar a Dios, creer en Él y obedecerle tiene siempre el mismo origen. Abraham, María son los que escuchan
y los que escuchan obedeciendo. Es precisamente el ser creyente lo que me constituye en discípulo del Señor. Es esto lo que me hace captar a Jesucristo, que me habla en las personas que le representan. ¿Se acuerdan lo de hacer presente a Jesucristo? Por eso también se puede afirmar lo contrario, como la desobediencia es incredulidad, es falta de fe. Para la palabra de Dios, incredulidad y rebeldía, desobediencia, es lo mismo. Romanos 10, 21. Vosotros fuisteis rebeldes a los mandatos de Yahvé, vuestro Dios. No creísteis en Él, no escuchasteis su voz. Deuteronomio 9, 23. Y muchas veces llegamos a cuestionar por la fuerza del influjo del mundo que no nos fiamos de la Iglesia, que no confiamos en lo que la Iglesia Madre nos enseña. Que hay cosas que me cuestan, perfectamente comprensible. Ten la humildad, en vez de creerte tan grande que te sientes en la autoridad de discutir lo que enseña la Iglesia, ten la humildad de decir, no lo entiendo. Eso es lo que hace una persona humilde. Dice, no lo entiendo, porque la Iglesia enseña esto, porque el Papa ha dicho no sé qué. No lo entiendo. Pero tú te ves al mismo nivel que el magisterio de la Iglesia para discutir. Pero si eres una hormiga. ¿Pero tú quién eres? Ahora, yo, por ejemplo, me creo todo lo que enseña la Iglesia sobre materia sexual, sobre materia conyugal. Hay una manera muy fácil, no me digan sí o no, porque cuando estamos convencidos de una cosa, la enseñamos. Muchos de ustedes me han hablado en las conversaciones privadas, me parece maravilloso, sobre estas enseñanzas o lecciones que han tenido de la teología del cuerpo, que viene todo de la enseñanza del Papa Juan Pablo II. Yo me creo de verdad lo que enseña la Iglesia sobre homosexualidad, sobre la contracepción, sobre la fertilización in vitro, sobre todos estos aspectos que están continuamente en el candelero y discutidos. Hay una manera muy fácil de saberlo. Hombre, ustedes no son sacerdotes, sería mucho más fácil si ustedes fueran curas. Porque les preguntaría, si estás convencido de ello, ¿cuándo ha sido la última vez que en una misa de un domingo has hablado del peligro de los anticonceptivos? Nosotros, padre, deje eso ya. Sí, eso ya no se lo cree nadie. Ya, déjelo tranquilo, ¿sabes? Es una batalla perdida. Ah, sí, una batalla perdida. Tan perdida como la batalla que lucharon los apóstoles contra el Imperio Romano, donde había muchísima más homosexualidad de la que tenemos hoy. Y ahí aparecieron estos 4 pelagatos que no sabían nada de nada y no tenían muchas letras, pero se habían fiado de Dios y transformaron el mundo como la levadura en la masa. No eran sal que se había vuelto sosa. Se creyeron de verdad la palabra del Señor y la difundieron por el mundo entero. Si ustedes son misioneras y están para evangelizar a las gentes menos evangelizadas, es decir, las misioneras son la avanzadilla de la Iglesia, no la retaguardia, y ustedes van enseñando estas cosas, tienen que estar convencidos de lo que enseña la Iglesia, no burlarse, no malinterpretar, no cuestionar, no criticar, creérselo de verdad, que soy un creyente. Ahora, sacerdote de muchos años, les puedo decir que el 90% de la gente de la Iglesia Católica que vive en pecado mortal, no vive en pecado mortal porque ha robado un banco, ni porque ha matado a nadie. Y en eso incluso incluiría el aborto. El 90% de la gente que vive en pecado mortal entre los 16 y 17 años y
y los 51, 52, sobre todo mujeres, es por los anticonceptivos. La causa número 1 de por la cual la gente no puede comulgar. Si el motivo de usarlos, no vamos a entrar en distinciones de causa primera, causa segunda, que lo entendemos todos perfectamente, somos gente grande, educada, formada, es porque la gente está usando anticonceptivos. Si esa batalla le he dado por perdida cada domingo cuando salgo a predicar, ¿para qué salgo a predicar? Y dejo luego a la gente en fila en la comunión a que comulgue en pecado mortal y me da completamente igual. Porque no me fío de la Iglesia, porque no me creo lo que enseña. Y creerme lo que enseña no es creérmelo en mi cabecita, sino que muchas veces soy un cobarde para decir la verdad. La verdad que nadie quiere oír. La verdad que nadie se quiere creer. Empezando por nuestras propias familias. ¿Tú le dices algo a tus hermanas o a tus hermanos sobre estas cosas? Ay, no, yo no me meto en la vida. No, tú estás para meterte en la vida, como un médico se mete en la vida de un paciente. Vamos, que lo descuartiza, así, ras. Porque tienes que salvarle la vida. Y a Dios no nos va a pedir cuentas a nosotros, al pastor o a las misioneras. Porque todo esto es un largo ejemplo, hermanas, de lo que es la obediencia a la Iglesia. Si yo confío en ella, si yo creo lo que ella enseña. Y es una vergüenza, no lo malos que son los malos, sino lo malo que somos los buenos, entre comillas. Por eso, por ejemplo, los esposos cristianos que sean conscientes de que no pueden proceder a su antojo, sino que siempre deben de regir su conciencia, una conciencia que está formada por la ley divina, por el magisterio de la Iglesia. La conciencia no está por encima de lo que enseña la Iglesia. Ahora, si nadie se lo dice, nadie les ayuda, nadie les orienta, nadie les ilumina, pues les dejamos en su lujuria, en su desobediencia, en su incredulidad. Y la incredulidad, curiosamente, mire, hay citas que son 3 filas enteras, la incredulidad es la forma más grave de desobediencia al Señor. No es para que lo apunten. Lucas 10, 16, Juan 3, 20 y 36, Romanos 10, 16, Hebreos 3, 18, 19 y Primera de Pedro 2, 8. O sea que debe haber bastantes citas sobre semejante cuestión. Si a alguien le interesa, luego las copia. Junto con la relación que hay entre la obediencia y la fe, está la relación que hay entre la obediencia y la esperanza. Porque en el fondo, todo acto de obediencia es un acto de esperanza, que es un acto de confianza. El humilde es el que confía. El soberbio solo confía en sí mismo. Por eso, el creyente es el que se fía de Dios, que es veraz. El creyente, obedeciendo a Dios y a la Iglesia, a los superiores, no trata de proteger su propia vida, el que guarde su vida, sino la entrega al Señor en un acto de esperanza. Dice San Pablo, yo sé de quién me he fiado. Y perdonen que les diga, si yo les pregunto, ¿tú te fías de Jesucristo? Yo me imagino que la mayoría de ustedes dirán que sí. Pero ¿y si les pregunto, ¿tú te fías de la Iglesia? ¿Tú te fías de la Iglesia como te fías de Jesucristo? Bueno, también habría mucho que hablar. Es más, dice la carta a los Romanos 4:18, la esperanza de la obediencia muchas veces solo se puede afirmar contra toda esperanza, que es lo que dice de Abraham la palabra, que Abraham, esperando contra toda esperanza, que es contra toda lógica humana, así obedeció Abraham, convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que había prometido.
Así obedeció San José, que toma a María embarazada por esposa, porque era justo, porque era santo, porque era maduro en la fe y en la esperanza, y porque era lo que el Señor le había mandado. Así obedeció Jesús al Padre en el momento de la cruz, en la más completa oscuridad, contra toda esperanza. Y así debemos nosotros los cristianos obedecer a Dios y a la Iglesia, a nuestros superiores, esperando en Dios nuestro Señor contra toda esperanza. Continuamos al final de la mañana.